¿Te ha pasado alguna vez que has tenido alguna experiencia quizás paranormal que puedas compartir? Sí, muchísimas veces, gracias a Dios. Sí, traje un sacerdote que trabajaba con nosotros en el Colegio San Rafael. Estamos en San Fernando y hoy vamos a conocer un poco de historia de Roberto Carleo. Bueno, yo soy Roberto César Carleo. Mi familia por parte de madre es la familia Damnotti, que está afincada en el pueblo desde el año 1898. Mi padre vino en el año 1950, luego de haber hecho la Segunda Guerra Mundial completa. Emigró a San Fernando, se conoció con mi madre, se casó. Muy bien. Contanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recordás? Mi infancia muy linda. Mi madre pertenecía a una familia de un, como se decía antes, de posibles. Era gente que estaba muy bien económicamente. En cambio, mi padre había venido, se hablaba de una tercera guerra mundial y tuvo la desgracia de tener que emigrar por temor a otra guerra, pues ya había pasado mi abuela una guerra en el 58 con el padre, en el 14 con su esposo y después la Segunda Guerra con mi padre, que estuvo 6 años sin volver a Italia. Entonces tuvieron la pésima idea de emigrar y bueno, recalaron en nuestro querido San Fernando. Bueno, nosotros sabemos acá que vos escribiste muchos libros, que sos una persona que sabe mucho de historia. ¿A qué edad te diste cuenta que te apasionaba la historia? Siempre me apasionó la historia porque por eso he conservado y trato de conservar elementos que tengan que ver con nuestra historia local. Tengo algunas piezas de valor histórico porque mi familia estaba muy relacionada con las familias, como era común antes en los pueblos. Me apasionó la historia y me apasionó la museología. Cuando yo terminé, yo estudié en el Colegio San Martín de Tours. Cuando terminé el colegio secundario a los 17 años, quería seguir dos carreras, o profesorado de historia o museología. Museología se estudiaba solamente en la Universidad de Luján y había que vivir allá. Exactamente. Y hice en el Instituto del Profesorado de la calle San José y Avenida de Mayo toda la preparatoria en la época del gobierno de Isabel Martínez de Perón, de 800, tenían que entrar 150, yo saqué en el examen 840 y había que entrar con 850, porque éramos 800 contra 100. Entonces comencé a coleccionar elementos del arsenal norteño y comencé a estudiar siempre la historia de mi pueblo. Tengo 24 libros publicados. ¿Recordás cuál fue la primera obra que escribiste? Sí, con sabor a historia 1. Y bueno, después trabajé como docente en la escuela número 22. Primero trabajé en la farmacia Mitre un tiempo, trabajé en la escuela número 22 mucho tiempo, trabajé en la escuela de los Santos Ángeles Custodios, fundado por la madre, eh, aquí en San Fernando, por la madre Amalia Chavarría Rondo. Y luego, para jubilarme los últimos años, trabajé en la escuela número 1, que es la primera escuela de la provincia de Buenos Aires, que data del año de 1818. Es la primera de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos libros en total escribiste? Tengo 24 libros y cuando se cumplió los 120 años de los bomberos, publiqué esa historia en aquel momento. Ahora ya pasaron 10 años. Se me invitó una cena al Club San Fernando y estaba recién elegido en el 2012, 11, el intendente Luis Andriotti. Luego se me llamó a trabajar y estuve trabajando 10 años como asesor histórico y de patrimonio y yo ya tenía en mi haber unos 10 libros publicados y con ellos publiqué 12 libros. Hasta que bueno, el director de cultura, Néstor Torquia, pensó que era mejor priorizar la murga que la cultura y fue cuando no se me renovó la beca. O sea que igualmente me quedó un libro para publicar que Dios mediante lo voy a hacer porque mi relación con la familia Andriotti es excelente, con Juan Andriotti, con su madre, con su padre, pero lamentablemente a veces los celos del poder o la ambición desmedida hacen que algunos empleados no lleguen a valorizar lo que uno como nacido en este pueblo puede hacer.
Y, a ver, si tendrías que elegir un solo libro de todos los que hiciste, si tendrías que elegir uno solo, ¿cuál Bueno, elegirías? yo formé parte hace poco renuncié a la Sociedad Argentina de Escritores. Yo tengo 14 libros de poesía, aparte compartidos. Fui miembro fundador del Círculo de Escritores. Yo estuve también en el Instituto de Estudios Históricos de San Fernando. Fui socio fundador de Imago Mundi, que era otra entidad cultural, pertenecía a San Fernando Tradicional. Los últimos que me gustaron fueron Un posible recorrido por mi pueblo, que es el que le gustó a Luis Andriotti, y Historia de la Quinta de Ombú y célebres moradores. Además, descubrí dos nuevos cementerios que no figuraban en la historia local. Descubrí que el antiguo sanatorio del norte no había nacido como sanatorio, sino que era la quinta y clínica del doctor Pestaña Marín. Descubrí, por ejemplo, que se decía que Petrona Villegas de Cordero, que fue la que tuvo en mente, pero no llegó a conocerlo, la fundación del Hospital San Fernando, era hermana de Magdalena Villegas de Martínez, que es la que fundó el Hospital de Tigre, y pude desmentir esa versión, que no se conocía, ni siquiera eran contemporáneas. Después, con respecto a la Quinta del Ombú, también se decía que había sido siempre de la familia Madrid. No, había don Carlos José Belgrano, que era hermano de Manuel, le dona esas tierras a don Juan de la Rosa, las tierras, no la construcción. La construcción es de 1899. Allí había un rancho en esa manzana, y entonces se le dio esto por haber ayudado en las inundaciones de 1805 y 1806, y luego pasó a su nuera, y luego compró una fracción don Juan Nepomuceno Madero, que es nuestro patriarca, pero lamentablemente su casa fue demolida. La casa de la Quinta del Ombú es histórica porque bajo ese ombú en 1805 descansó el virrey Rafael de Sobremonte. Acá todos escriben Sobremonte todos juntos, no era el apellido. Era Rafael Núñez Castillo Angulo Bulón Ramírez de Orellana, marqués de Sobremonte. Bueno, por eso solamente ese es el lugar histórico. Muy bien. Y también sabemos que te declararon ciudadano ilustre, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste con eso? Bueno, yo tuve otros premios anteriores por el Congreso de la Nación cuando escribí San Fernando, tu historia en verso. Yo recibí la orden del juglar, que es la mayor distinción que otorga la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Yo tengo unos 24 premios otorgados por el municipio, y además que se me haya distinguido aquí en San Fernando, me pareció justo porque había trabajado siempre para ellos y hubiera seguido trabajando aún si me dijeran que no tenían para pagarme el sueldo, porque amo mi pueblo. Pero 15 días antes llega la noticia, por todo esto de la pandemia que se había atrasado y demás, todos los papeles, que el Senado platense y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires me habían nombrado personalidad destacada de la cultura bonaerense. Los sanfernandinos inmediatamente me hicieron el honorable Consejo Deliberante. Fue muy, muy emocionante porque quiero mucho a los compañeros que trabajaron conmigo. No guardo rencor porque a veces la ignorancia hace que la gente se saque de encima a los que trabajamos. Pero fui recibido por Alicia Parillo, la señora del intendente, por todos mis compañeros con un afecto enorme. Quiero decir que durante los 2 mandatos de Luis Andriotti, yo trabajé con total libertad. Además, escribí la historia del quinto cementerio, que también se decía que había 3, pero descubrí que había 5, y gustó tanto que se presentó una vez en la quinta de la familia Jacobé de Elizalde, y otra vez en el mismísimo cementerio citamos a las familias tradicionales, y yo le puse nombres. Creo que es el único cementerio en el mundo que tiene el nombre de las calles y las avenidas, y allí me reencontré con la familia de mi madre, que lamentablemente de aquel momento ahora se han muerto como 5 o 6, pero conservamos la bóveda donde descansan. Y bueno, y fue un encuentro distinto, diferente, y el intendente estaba muy, muy satisfecho. Después con Juan Andriotti trabajé muy bien hasta que, bueno, este muchacho que estaba como director de cultura, o está, no sé todavía. No quiso priorizar lo que sería la historia y se tiró más quizás por otra cosa. Y bueno, lo que pasa es que él maneja la murga, entonces a lo mejor la murga le era más redituable. Yo tenía un sueldo muy magro,
Pero yo me ofrecí a trabajar gratis, no me hace falta ese dinero, porque yo cuando se me llama como asesor histórico, trabajé 10 años como profesor en el curso de guías de turismo de la Biblioteca de Tigre. Yo no necesitaba el dinero que ellos podían eh, darme, porque en realidad no me servía para mucho. Yo presido el Ateneo Echeverría también desde hace 20 años. Hoy justamente voy a ir a trabajar no solo como presidente, sino me gusta organizar los salones de arte, el teatro y demás. Y decime, acá vemos también que te encanta coleccionar, todo lo que es antigüedades. Cuando vos empezaste a coleccionar, ¿creíste que ibas a coleccionar tanto o fuiste llegando a poco y después se No, barató todo? acá hay una historia preliminar. Mi bisabuelo, don Pablo Enrique Damnotti, que vino desde Italia, de la ciudad de Mede de Pavía, era coleccionista, coleccionó desde que llegó a San Fernando en el año 98 hasta que murió en el 46. Todos los sábados sus espacios eran para salir a comprar elementos antiguos. En el año 46 hubo un gran remate judicial por dos nueras que pedían aparte. Se perdió mucho de las antigüedades, pero algunas se conservaron. El resto pertenece al casamiento de mi abuela, que fue un 14 de septiembre del año 28. Ahora sus muebles, que ya estaban hechos, van a cumplir 100 años. Este comedor que estamos hoy perteneció a ella, pero las sillas eran de mis abuelas. Yo he conservado hasta la documentación de las testamenterías que se han hecho mía y de otras familias. Muy bien. Y si tendrías que salvar una sola cosa de las que juntás, te dejan llevarte una sola cosa, ¿qué es lo que elegirías y por qué? No sé, todo me gusta, todo lo quiero, lo muestro muy escasamente para los muy queridos. Tengo un niño Jesús de Málaga de 1798. Tengo un niño Jesús que perteneció a una hermana nuestra, una monja que murió hace muchos años. Tengo un corazón de Jesús que perteneció al Palacio Belgrano cuando estaban las hermanas de los Ángeles Custodios, dado por ellas. Tengo a Cristo Rey, que lo traje de una iglesia de San Isidro que me lo obsequiaron. Pero si yo tuviera que emigrar algún día, pienso siempre que esperemos que no, espero que mi viaje de migrante sea hacia la bóveda directamente, no me gustaría irme del país. Lo único que no me podrías hacer son los 2 jarrones que tengo de casamiento de mi abuela, que le regaló a la familia Pigny. ¿A qué regalo de los Pigny, de los Nocetti, cuando se casó mi abuela? Mira, te voy a contar algo que mi hijo mayor le gusta mucho las antigüedades, y tengo 2 fruteras de cristal de Bohemia, pero una fue regalada por la familia Andaluz, que como sabes bien tenían casa mortuoria, y el otro por la familia Lestrade. Y entonces mi hijo me dice en chiste que eso no lo va a querer, pero claro, no estaba en el obligatorio, se lo regalaron para casamiento. Y hablando de eso, ¿no? Que, o sea, uno ve tantas cosas acá. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido alguna experiencia quizás paranormal que puedas compartir? Sí, muchísimas veces, gracias a Dios. Sí, traje un sacerdote que trabajaba con nosotros en el Colegio San Rafael. Él lo constató, me da muchísima felicidad. Yo sé que en esta casa que fue de mi abuela no tenía todos estos objetos, por supuesto, pero en esta casa que fue de mi abuela, yo siento que su espíritu se anima, y tengo una compañera que fue presidente del Consejo Escolar, no voy a dar su nombre para no comprometerla, en una noche de cena que tuvimos acá un grupo de docentes, ella me la describió que iba y venía una persona vestida así, con un par de aros, ¿Qué te seguía collar vos? de perlas, sí, y a mi esposa, y que era mi abuela, y que tenía un vestido con margaritas y olijes azules con fondo blanco, dijo sí. Entonces, en uno de mis libros que se llama Mitos, Fantasmas y Leyendas, hay un capítulo que se llama Margaritas Azules. Muy bien, eso. No me da en absoluto ningún miedo, me siento acompañado siempre. Yo no he visto nada, pero se siente la presencia de las personas, porque pienso que cuando uno conserva lo que han dejado con tanto amor, mi abuela era una persona muy conservadora,
Y algunas cosas me tocaron de mi bisabuela, pero cuando se repartió la herencia yo tenía 8 años, o sea que prácticamente lo que habían traído acá era muy poco, porque cuando llegaron a la repartija de la familia Damnotti, que es la casa de nuestros ancestros, ya se había llevado casi todo, no quedaba mucho. Muy bien. Y para terminar, ¿qué crees, o si es que crees, que te faltaría por hacer? Porque ya escribiste libros, coleccionas antigüedades, escribiste premios. ¿Hay algo pendiente que vos creas que... No, yo lo único que le pido a Dios es salud, ya llegué a los 70 años. Yo siempre fui muy aplicado en todo lo que tenía, sigo estudiando a esta edad. Tengo un amigo que está ahora como concejal y me dijo, vamos a publicar el último libro que va a ser un álbum con fotos de San Fernando que no tiene nadie, y allí va a tener un epígrafe ampliado tipo álbum, ya no tipo libro, para que la gente se familiarice más con todo lo que fue el pueblo de antaño. Pero siempre me quedó aquel dolor de por qué se priorizó algo que se podía haber hecho a la par, porque lamentablemente desde que yo no estoy ya se podía haber yo escrito una cantidad más de libros. También escribí sobre la historia de Los Ángeles Custodios, los 100 años de la Escuela 22. Escribí mitos, fantasmas y leyendas, te dije. Escribí sobre los 100 años de una escuela isleña. Escribí sobre la historia de los bomberos, sobre el nacimiento del Hospital San Fernando, y cuando presenté el libro de los 100 años del Colegio Nacional Normal General José Gervasio Artigas, a mí me acompañó la señora del intendente y el intendente don Luis Andriotti, y además me emocionó mucho porque vinieron de la embajada uruguaya representantes. Cantamos el himno uruguayo que me encanta, fue escrito por un argentino. Cantamos el himno argentino y yo, cuando se cumplieron los 101 años, doné el manuscrito que había escrito para hacer aquel libro. Bueno, y después los libros los amo todos. Los primeros fueron más sencillos. Escribí una obra de teatro que se llama De Punta Gorda San Fernando, que es para que se representen las escuelas primarias, pero todos los nombres que la componen fueron sacados del censo que mandó a hacer don Carlos José Belgrano por orden del virrey Marqués de Sobremonte en 1806, que fue el primer censo que se realizó en tierras, hoy podemos decir argentinas. O sea que todos los nombres que componen esa playa de personajes que actúan en ese libro son reales, no hay nada inventado. Yo pienso que novelar, para mí, ojo, hay grandes novelistas, es perder el tiempo. Yo quiero antes de morir dejar plasmada la historia, y a mí en mi mente se me hace que en una esfera, en algo que pensaban también los masones, en un algo cíclico, en una renovación, yo pienso que hoy al día de nuestras vidas, de nuestro pueblo que nació allá sin ser fundado, porque yo escribí una poesía que dice nació mi pueblo sin ser fundado, porque cuando vino Sobremonte ya había 350 habitantes vascos, y del Tigre no vinieron, Las Conchas se llamaba, no vinieron 60 familias sino 60 vascos. Nació el pueblo de manera espontánea, por la necesidad, la cercanía al río, la benignidad del suelo. Después con la epidemia amarilla y con la fiebre y con el cólera, la gente del sur dejó sus mansiones y se vino a hacer grandes mansiones a San Fernando. De 160 mansiones de categoría que tenía nuestro pueblo yocense, hoy quedarán unas 20. Y cuando digo digo mansiones de peso, porque se traían los materiales de Europa y demás. Yo hice una separación entre los veraneantes multimillonarios, que le era fácil edificar en cualquier lado, a los inmigrantes descendientes franceses, italianos, españoles. Hay una colectividad que trabajó mucho en las islas del Delta nuestro, lamentablemente, que es la colectividad francesa, y es una de las más olvidadas y menos recordadas, pero siempre siento que soy yo el que está en falta, aunque a los demás no les importe tal vez, porque veo que cuando se separa alguien que vive yo vivo para esto, mi mujer y mis hijos lo saben bien, yo le he dedicado mi vida a todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo. Quisiera vivir
un tiempo más para seguir escudriñando, escarbando, desvelando un montón de cosas que de pronto hasta el momento no son ocultas. Muy bien, muy bien. Bueno, eso sería todo. Y vamos a dejar pendiente un día, recorrer un poco San Fernando, ir un poco hablando de las casas, de las pocas casas que quedaron viejas, de los museos que hay. Así nos vas contando un poco la historia, ¿qué te parece? Bueno, pronto museo es la casa de la familia Jacobé de Elizalde, pero es un museo itinerante. No se ha armado todavía porque se restauró de la mansión una cuarta parte. Hace falta restaurar todo el resto, las tres cuartas partes, para poder, yo digo siempre que cuando llegue el momento voy a donar cosas de valor histórico. Yo tengo dos cartas del general Mitre, tengo una reproducción que se hizo en 1950 de la última vajilla que el libertador José de San Martín usó en Boulogne-sur-Mer, que fue su último domicilio porque allí es donde falleció. Tengo una colección de cuadros pintados por Julio Marcial Renaud, que fue secretario de don Marcelo Torcuato de Alvear. Tengo un tintero que perteneció a una escribanía que me lo dio la familia Sorsópulos, donde Demetrio Sorsópulos estaba casado con doña Tomasa Millán, y es un gaitero que se le levanta la cabeza y moja la tinta, y ellos aseveraban que pertenecía a una escribanía de bronce que perteneció a don Juan Manuel de Rosas. Y tengo un tintero de mujer que también obsequiado por ellos, dicen que había pertenecido a doña Manuela Rosas de Terrero. Lo que sí tengo, un premio de Merallo, que fue un gran fotógrafo de la playa de los grandes actores no de la televisión actual, sino de cuando se funde y se crea el cine argentino. Un premio otorgado a Antonio Merallo, que vivía en Martínez. Tengo el premio, y a través de ese premio la persona que lo conservaba me dio un abanico que actuó Tita Merello en una de sus vastas películas, que para mí es uno de los personajes más grandes que tuvo el cine argentino. Muy bien, bueno, Roberto, te agradecemos, es impresionante todo lo que sabés. Seguramente hagamos alguna segunda parte porque a la gente le va a interesar. No sé si querés por último mandarle un saludo a alguien. Bueno, Aprovechar. quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de fotos antiguas de San Fernando, Virreyes y Victoria. No publico con mucha asiduidad porque yo no manejo redes de ningún tipo, y tengo que pedirle a mi esposa a veces que me publique una foto. Me siento muy amparado por ellos, es un grupo fabuloso. Siempre me aparece algún trasnochado que te dice que no, que sí, que no, pero yo trabajo con documentos. El chusmerío es para los programas televisivos, ¿no? Yo no trabajo con la vida de las personas, yo trabajo con lo que han hecho a la persona y lo que no han dejado. Alicia Mellado dirige este grupo y no nos conocemos físicamente, pero es prima de una de mis tías de Damnotti, Julia Duprá de Damnotti. Bueno, y a veces he tenido encontronazo con gente que discute o que es. Y bueno, me han defendido a capa y espada. Yo he trabajado con documentos. Yo no tengo nada improvisado, porque todo lo que no tenga documento no es historia, es folclore. Entonces, cuando es folclore, el escritor tiene la obligación de poner, se dice que, y lo he hecho siempre. O sea que todo lo que he sacado, para el autor cada vez que saca un libro es como tener un nuevo hijo. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Roberto, entonces, y como te dije anteriormente, vamos a estar haciendo la segunda parte para que la gente siga sabiendo un poco más de lo que es la historia. Bueno, cuando quiera, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.